Vivía con mi hermana ayudándola con su hogar, pero yo perdí mi libertad. Durante 6 años, mi vida transcurrió dentro de las paredes de la casa de mi hermana. Ella me llamó un día, con la voz rota por el llanto, justo después de separarse. No podía sola con 2 niños pequeños. Yo, aunque vivía en otra ciudad, con un trabajo informal y una pieza que pagaba con esfuerzo, dejé todo. Pensé que era un acto de amor, una ayuda temporal, mientras se organizaba. Al principio, el acuerdo era sencillo. Ella aportaba el dinero, y yo ayudaba en la casa. Pero esa palabra, ayudar, pronto perdió su sentido. Mis mañanas comenzaban antes del amanecer, preparaba a los niños para el colegio, hacía desayunos, lavaba uniformes. Yo era quien los llevaba y recogía, quien preparaba el almuerzo, quien limpiaba la casa. Si un niño se enfermaba, yo era la que se quedaba. Las reuniones en el colegio también eran mi responsabilidad, especialmente cuando ella, cansada, llegaba tarde del trabajo. Yo lo entendía al comienzo. Con el tiempo, el ambiente cambió. Noté que cada gesto de cansancio mío era observado. Si me sentaba un momento a respirar, escuchaba comentarios sutiles. «Qué suerte, tú que estás en la casa todo el día». Si la comida no era del agrado de alguien, lo hacían saber. Cada gasto, por pequeño que fuera, venía acompañado de un recordatorio. Acuérdate que aquí yo soy la que mantiene todo. Poco a poco, sin un ingreso propio, me sentí más como una empleada invisible que como una hermana. Dejé de sentirme parte de la familia. Mi tiempo ya no era mío. Si quería salir, tenía que planearlo con días de anticipación, como si necesitara un permiso. Intenté hablar de buscar un trabajo, de recuperar algo de independencia, pero siempre surgía un obstáculo. ¿Quién cuidaría a los niños? ¿Quién los recogería del colegio? Cada intento mío por moverme hacia adelante era visto como un impedimento, como si mi deseo de tener una vida fuera un acto de abandono. La situación se hizo más clara cuando ella comenzó una nueva relación. Los fines de semana, ella salía y yo me quedaba al cuidado de los niños, viendo cómo su vida social renacía mientras la mía se estancaba. Un día, armé valor y le dije que necesitaba irme, que quería recuperar mi vida. Su respuesta fue un balde de agua fría. Pero acuérdate que aquí yo soy la que mantiene todo. En ese momento, supe que para ella mi valor no era el de una hermana, sino el de un apoyo gratuito y siempre disponible. Hace 3 meses tomé mi decisión. Con lo poco que tenía, me mudé a un apartamento pequeño y conseguí un trabajo medio tiempo. Las críticas no se hicieron esperar. Me llamó egoísta, desagradecida. Te dábamos todo, decía. Pero nadie mencionó los años de trabajo sin un pago, las noches sin dormir, la pérdida silenciosa de mi propia identidad. Ahora, en mi pequeño espacio, las cosas son diferentes. No tengo lujos, y apenas estoy empezando de nuevo. Pero cuando cierro la puerta por la noche, hay un silencio que me pertenece. Tengo algo que había olvidado, el control de mi tiempo y mis decisiones. A veces, en la tranquilidad, la pregunta que ellos sembraron me visita y susurra, ¿seré realmente desagradecida? Miro hacia la ventana, donde la ciudad sigue bajo la luna, y sé que la respuesta no está en el pasado, sino en lo que decida construir a partir de ahora. La primera noche sola en mi apartamento fue la más silenciosa de los últimos 6 años. No hubo llantos de niños, ni pasos apresurados en el pasillo, ni el sonido de la puerta cuando mi hermana llegaba tarde. Solo el sonido leve de la nevera y el latido de mi propio corazón. Me senté en el suelo, rodeada de cajas sin desempacar, y lloré. No eran lágrimas de tristeza, sino de un agotamiento tan profundo que parecía haber estado congelado dentro de mí todo ese tiempo. Al día siguiente, el despertador sonó a las 7. Mi cuerpo, por puro reflejo, se incorporó listo para el caos matutino, preparar batidos, buscar medias perdidas, firmar agendas. Pero solo había silencio. Me quedé quieta, escuchando el vacío, y poco a poco el peso de la urgencia ajena se fue despegando de mis hombros. Ese fue mi primer logro, desayunar una taza de café, mirando por la ventana, sin que nadie me reclamara nada. Mi trabajo de medio tiempo es en una pequeña librería cerca de casa. Es tranquilo, organizar estantes y atender a algún cliente ocasional. La primera vez que me dieron mi pago, un sobre con billetes,
Lo sostuve en las manos por varios minutos. Era mío. Lo había ganado yo. No era un favor ni venía con una cadena invisible de obligaciones. Esa sensación de propiedad sobre mi esfuerzo era algo que había olvidado por completo. Las llamadas de mi familia, sin embargo, fueron llegando como golpes suaves pero constantes. Mi hermana, al principio, llamaba con un tono de reclamos disfrazado de preocupación. «Los niños te extrañan», decía. El más pequeño preguntó por qué ya no hace sus panqueques. Detrás de sus palabras, yo escuchaba el eco de lo no dicho: «Necesitamos que vuelvas». Mi madre, por su parte, me recordaba lo importante que es la familia y que nadie es perfecto. El sentimiento de culpa que creía haber dejado en esa casa empezó a entrar en el lugar donde estaba mi nueva paz. Hace una semana, la llamada fue diferente. Era mi sobrina mayor, la que tiene 8 años. Su vocecita era un algo muy frágil al otro lado del teléfono. «Tía, ¿estás enojada con nosotros?», preguntó. El corazón se me encogió. «No, cariño, para nada», le respondí, con un nudo en la garganta. «Es solo que la tía necesitaba una casita propia». Ella hizo una pausa y luego dijo, con una tristeza que dolía: «Mamá está siempre gritando ahora. Dice que nada le sale bien». Colgó el teléfono y me dejó con una inquietud que no se ha ido. Esa conversación cambió algo dentro de mí. La rabia y el alivio que me traje al irme ahora se mezclan con una preocupación nueva y punzante. No por mi hermana, sino por esos 2 niños a los que bañé, a los que leí cuentos y a los que abracé tantas noches. Ellos no pidieron estar en este caos. Ellos también perdieron algo cuando me fui. Anoche soñé que estaba otra vez en esa casa. En el sueño, preparaba la mochila del pequeño, pero en lugar de cuadernos, la llenaba de piedras. Él me miraba confundido, preguntando por qué era tan pesada. No supe qué responder. A la mañana siguiente, mirando desde mi ventana el atardecer sobre los tejados, me pregunto si recuperar mi vida significa solo construirme a mí misma lejos de ellos, o si hay alguna manera, algún límite sano que aún no he descubierto, de poder ayudar sin perder mi libertad. No quiero volver a ser la que carga con las piedras de los demás. Pero quizás, solo quizás, pueda enseñarles a ellos a no cargar las suyas propias. La pregunta ya no es si soy desagradecida, sino qué tipo de tía, y qué tipo de mujer, elijo ser desde este nuevo y frágil lugar que llamo mío. La inquietud que dejó la llamada de mi sobrina no me abandonaba. Era como una luz parpadeante en el fondo de mi mente, recordándome que mi huida, aunque necesaria, había dejado un vacío en un lugar donde yo había sido, durante años, un pilar necesario. Decidí que necesitaba verlos. No para volver, ni para volver a esa prisión, sino para mirarlos a los ojos y saber que estaban bien. Lo planeé con cuidado, un domingo por la tarde. No avisé. Sabía que si lo hacía, la visita se convertiría en un espectáculo, cargado de expectativas y reclamos. Me quedé parada frente a la casa que durante 6 años fue mi mundo. El jardín, que yo solía podar, ahora tenía las hierbas un poco más altas. Toqué el timbre y el corazón me latió con fuerza. Fue mi hermana quien abrió. La vi envejecida, con el cansancio pintado en unas ojeras que el maquillaje no lograba ocultar. Su sorpresa fue genuina, seguida de una ráfaga de emociones que cruzaron su rostro: alivio, irritación, y algo que pudo ser vergüenza. «Pasa», dijo al final, con un tono neutro, dejándome pasar. La casa olía diferente, a algo dejado demasiado tiempo en la estufa, a ropa sin tender. El desorden no era caótico, pero era visible: juguetes en el pasillo, platos sucios junto al fregadero. Un nudo se me formó en la garganta. No era satisfacción lo que sentía al ver que mi ausencia dejaba huella. Era una pena profunda y agridulce. Entonces, los 2 pequeños se lanzaron sobre mí. «¡Tía!», gritaron al mismo tiempo, abrazándome las piernas con una fuerza que me desequilibró. Me agaché y los abracé, respirando el olor a champú de niños y a crayones que nunca cambia. En sus caras no había reclamos, solo alegría pura. Ese instante valió toda la incomodidad. Mi hermana observaba desde la puerta de la cocina los abrazos que nos dimos. «Viniste a ver el desastre, ¿cierto?», dijo, con una voz que intentaba sonar dura, pero que se quebraba levemente. «Vine a ver a los niños», respondí, lo más calmada que pude.
Pasamos la tarde juntos. Les ayudé con un rompecabezas que estaba sobre la mesa, mitad armado. Mi hermana se fue a la cocina, haciendo ruido con los platos. El silencio entre nosotras era complicado, pero los niños lo llenaron con sus risas y preguntas. Me contaron del colegio, de una obra de teatro, de todo lo que yo me había perdido en solo 3 meses. Cuando se acercaba la hora de la cena, mi hermana salió, secándose las manos en un trapo. Los niños corrieron a ver la televisión, dejándonos solas en el comedor, ese territorio donde tantas veces yo había servido la comida sin sentarme a la mesa. ¿Estás feliz?, me preguntó de pronto, sin mirarme a los ojos. Estoy en paz, dije, eligiendo la palabra con cuidado. Yo no, confesó en voz baja, y fue la primera vez en años que le oí admitir una fragilidad sin convertirla en un reclamo hacia mí. No puedo con todo. Contraté a una señora 2 veces por semana, pero no es lo mismo. Los niños te extrañan. Hubo un largo silencio. No dije yo te lo avisé ni es tu responsabilidad. Me limité a bajar la mirada. Ellos también te extrañan a ti, le dije, viendo cómo se secaba una lágrima que se le escapó con el dorso de la mano. Antes de irme, mientras me ponía el abrigo, mi hermana se acercó. No dijo perdón. No dijo vuelve. Sus palabras fueron otras, más simples y quizás más importantes. Puedes venir a visitarlos algún sábado. Solo para que pasen un rato contigo. Yo puedo ir a hacer compras o algo. Era un ofrecimiento pequeño, un puente de una sola vía y muy estrecho. Pero era un comienzo, un reconocimiento sincero de que yo ya no era una extensión de su hogar, sino una persona aparte, con su propio tiempo para ofrecer, o no. Lo pensaré, respondí, y lo decía en serio. Al salir, el aire frío de la noche me golpeó el rostro. Encendí el motor de mi auto pequeño y me quedé un momento mirando la ventana iluminada de la sala, donde podía ver las siluetas saltarinas de mis sobrinos. La casa ya no era mi casa, ni mi jaula. Era solo la casa de ellos. Ahora, de regreso a mi apartamento, la pregunta ha cambiado de nuevo. Ya no es sobre el pasado, sobre si fui desagradecida o no. La pregunta ahora mira hacia adelante, y es más complicada. ¿Cómo se reconstruye, desde la libertad y la distancia, el amor que quedó enredado en los deberes? La próxima vez que suene el teléfono, tal vez alce la voz y diga hola con menos temor. O tal vez no. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, la decisión será solo mía.